Bueno, soy Gonzalo Herrera Calvo, cirujano maxilofacial del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y el objetivo de esta charla es presentaros el protocolo que se ha elaborado en el departamento sobre la actuación para el diagnóstico y tratamiento de la disfunción de la articulación temporomandibular y de la musculatura masticatoria. Los objetivos que se plantearon a la hora de realizar este protocolo, en primer lugar, es el de homogeneizar un poco la práctica clínica de aquellos especialistas que tratan esta patología, al ser una patología muy heterogénea y muy, en ocasiones, difícil de llegar a un diagnóstico claro o a un tratamiento, tratar de homogeneizar los criterios diagnósticos y de enfoque del paciente. Como consecuencia de esto, aumentar la eficiencia en el tratamiento de este tipo de pacientes. Por consiguiente, también disminuir la lista de espera, porque estábamos notando cómo en los últimos años estaba incrementando mucho la lista de espera de pacientes que eran remitidos a atención especializada con patologías que en un principio podrían manejarse o podrían tratarse desde atención primaria y, por tanto, descongestionar un poco la lista de espera de atención especializada. Estandarizar un poquito, estableciendo una serie de criterios de derivación, cuál sería esa derivación de atención primaria especializada, y establecer también, en función de esos criterios, ese circuito de derivación. Aunque no es el objetivo de la charla, porque se extendería mucho, pero sí recordar, en cuanto al síndrome de disfunción de temporomandibular, 2 o 3 cosas importantes. En primer lugar, que hay 2 grandes grupos dentro de este síndrome, dos grandes grupos de síntomas o dos patologías, como pueden ser la disfunción por trastornos internos, es decir, por alteraciones que ocurren dentro de la articulación temporomandibular propiamente dicha, o síntomas o un síndrome miofascial como consecuencia de las alteraciones que se producen en la musculatura masticatoria. En cuanto a la anatomía, tampoco vamos a ahondar en ello para no alargarnos, pero sí tener en cuenta esas 2 imágenes que os hemos incluido en el protocolo. Por un lado, la anatomía en sí, los elementos que por un lado forman la articulación, como es el cóndilo, la fosa glenoidea, la cápsula y el disco articular, y la musculatura masticatoria, sobre todo el músculo temporal, músculo masetero, músculo pterygoideo externo y, aunque no se vea en la imagen, músculo pterygoideo interno. Y por otro lado, porque es importante también a la hora de entender la fisionomía y la patología y los signos que van a aparecer después en este síndrome, el movimiento, la mecánica de la articulación temporomandibular, que veis que hace un movimiento de rotación y traslación condilar, en el cual el disco de cartílago, que se interpone entre la fosa y el cóndilo, acompaña a la cabeza del cóndilo. Primero habría que establecer un poquito cuál debería ser una anamnesis correcta en un paciente de este tipo. Y, como siempre, en primer lugar, los antecedentes personales. Es importante establecer o indicar en la historia clínica del paciente si ha habido traumatismos importantes en el territorio orofacial, sobre todo macrotraumatismos o microtraumatismos, lo veremos un poquito más en detalle después. También es importante ver si hay enfermedades reumatológicas, por las que en algunos casos la patología es a nivel local, pero en otros casos es como consecuencia de una enfermedad reumática generalizada. Y muy importante también los síntomas en la esfera psicológica del paciente, sobre todo síntomas de depresión o síntomas de ansiedad, porque se ha visto y está demostrado que están muy relacionados con este tipo de patología. Luego es muy importante en la anamnesis también establecer el motivo de la consulta. El motivo principal de consulta de este tipo de pacientes es el dolor, y es importante también, como veremos después, ver qué tipo de dolor y cómo es ese dolor. Otros síntomas también frecuentes de consulta de los pacientes son los chasquidos o los ruidos en la articulación, en términos generales, o la limitación en la movilidad, en la apertura de la boca o en los movimientos de lateralización o de protrusión de la mandíbula. Otro ítem que debería recogerse en la anamnesis son los inicios de los síntomas, porque también es importante a la hora de tomar decisiones si esos inicios de los síntomas llevan días, llevan semanas o llevan meses de presentación, porque el enfoque es un poquito distinto y el pronóstico también de la patología es un poquito diferente. Entonces es interesante recoger este inicio de síntomas en la historia.
Otro ítem importante del análisis son los factores desencadenantes. Como hemos dicho antes en los antecedentes personales, diferenciar macrotraumatismos de microtraumatismos, porque muchas veces estos son los desencadenantes de la patología. Cuando hablamos de macrotraumatismos, pues hablamos de traumatismos de alta energía en la región orofacial, aperturas, aunque pueda parecer una tontería, pero aperturas bucales forzadas, como puede ser un bostezo forzado, también podrían ser un desencadenante, intervenciones dentales también prolongadas o dificultosas, o incluso la intubación orotraqueal. Y cuando hablamos de microtraumatismos, pues generalmente hablamos de maloclusiones dentoesqueléticas, esa sobrecarga mandibular y de la articulación que puede generar una maloclusión dentoesquelética, es un microtraumatismo prolongado y continuado que puede generar la patología o puede favorecer la aparición de la patología, o como vamos a ver después también hábitos parafuncionales que se llaman, como puede ser mascar chicle, morderse las uñas, mordisquearse la encía o la cara interna de los carrillos, que lo mismo, sobrecargan la articulación y sobrecargan la mandíbula. Esto es lo que estamos comentando, los hábitos parafuncionales. También deberían incluirse en la anamnesis y de los más importantes están el bruxismo, o bien el bruxismo nocturno o diurno asociados a síntomas de ansiedad o síntomas de depresión, los hábitos de mascar chicle, de mordisquearse las uñas, esos movimientos bien involuntarios del paciente de protrusión o de lateralización de forma inconsciente pueden desencadenar o pueden favorecer la aparición de la patología. En la anamnesis también es importante, para intentar enfocar al paciente, que figure la localización del dolor. Como hemos visto antes por los dos grandes síndromes, dependiendo del tipo de dolor, cuando es un dolor más localizado, más preauricular, más en la zona de la articulación propiamente dicha, suele indicar un trastorno interno de la articulación, y cuando es un dolor peor localizado, que se refiere hacia la cabeza, hacia el cuello, hacia la frente, generalmente suele indicar un origen más muscular, más miofascial. Otro ítem que debe figurar en la análisis es la descripción del dolor. Esto muchas veces es más difícil de relatar por el paciente y es más difícil de que figure en la historia, pero bueno, también puede darnos pistas del origen de esa sintomatología, dependiendo de si el dolor es continuo, si es intermitente, si es punzante, si es pulsátil, para enfocar también un poco la patología. Muy importante también valorar la apertura oral, en primer lugar si existe o no existe dificultad o limitación, desde cuándo ocurre esa limitación si existe, y muy importante también cuantificarla, que muchas veces a nosotros mismos, a los propios cirujanos maxilofaciales, se nos olvida que en la historia clínica figure la apertura oral. Cuantificar la apertura oral, hay reglas milimetradas que nos permiten cuantificar la apertura oral y que es interesante que quede reflejado en la historia clínica. Y luego otro ítem, también la presencia o ausencia de ruidos articulares. Generalmente se suele hablar que hay tres tipos de ruidos articulares: los clics, que son ruidos cortos y que pueden aparecer en el movimiento de apertura, en el movimiento de cierre o en ambos movimientos de la mandíbula; los pops, que son como clics pero más intensos y que suelen identificar una hipermovilidad mandibular y que suelen traducir en la colisión del cóndilo con la eminencia temporal; o los ruidos de crepitación, que son ruidos más como de pisar nieve, como de degeneración articular ya avanzada y que nos pueden dar pistas sobre el tipo de enfoque que tenemos que hacer en el paciente. También la presencia o ausencia de bloqueos articulares nos van a orientar a la hora de enfocar la patología, si existen o no existen, desde cuándo existen, y también cuantificar si han sido aislados, si son múltiples, si son varios a lo largo del día, si son a lo largo de la semana. También puede ser interesante. Y luego, como es lógico, la presencia de tratamientos previos y cuáles han sido sus resultados. Si el paciente ya tiene férula o ya ha utilizado férula de descarga oclusal, si ya se le ha realizado cirugías en la articulación, si ya ha tenido tratamientos de fisioterapia previos y cómo han ido esos tratamientos de fisioterapia, también deberían estar recogidas en la anamnesis del paciente. Ahí os hemos puesto un cuadro también en el protocolo en el que se resume a primera vista un poquito todo esto que estamos comentando. En cuanto a la exploración, ya una vez hecha la anamnesis, pues principalmente una exploración general craneofacial.
Esto puede ser un poco, para los que no están acostumbrados a la exploración craneofacial, puede ser en algunos casos que están más límites, difícil de distinguir o diferenciar, pero en muchos casos el valorar si el paciente tiene una simetría ósea mandibular o maxilar o de todo el complejo craneofacial o en la visión lateral, si tiene una retrognatia o un prognatismo, en algunos casos pues es fácil de apreciar y fácil de determinar para derivar al especialista en cirugía maxilofacial por si pudiera ser un origen de la patología. Lógicamente también una exploración de todos los componentes del síndrome, el componente muscular, los músculos temporales más etéreos y pterigoideos mediales son fácilmente accesibles por exploración, se pueden palpar y determinar si tienen dolor, si están contracturados, si están hipertrofiados. La articulación lo mismo, es fácilmente palpable y se puede ver si hay dolor, si hay ruidos, si la movilidad de la articulación está reducida o está normal o está aumentada. Y luego, como es lógico, también una exploración intraoral, buscando esas maloclusiones dentoesqueléticas que hemos comentado, esos apiñamientos, signos, por ejemplo, de atrición o de desgaste dentario que pueden ser un signo indirecto de bruxismo o de apretamiento crónico de la mandíbula durante el día, ausencia de piezas dentarias, etcétera, etcétera. Los movimientos mandibulares también es importante que queden reflejados en la historia clínica, si existen limitaciones o hipermovilidades en los movimientos de apertura, lateralización o protrusión y qué tipo de limitación es, si es una limitación más bien mecánica o es una limitación que tiene el paciente porque le genera dolor o qué tipo de limitación tenemos. Ahí os hemos puesto también un cuadro, una tabla resumen de cuáles serían las cosas que habría que incluir en una exploración de la patología del ATM. En cuanto a las pruebas diagnósticas, pues se pueden hacer varias pruebas diagnósticas, pero la fundamental y la que mayor información nos da con un menor costo es la ortopantomografía, que sabéis que es esa radiografía simple, da una imagen panorámica del maxilar y de la mandíbula, de las articulaciones, y es la que más, a grosso modo, más información nos puede dar con un bajo costo y con una prueba sencilla. A partir de ahí ya se pueden solicitar o se pueden hacer otras pruebas ya a nivel más especializado, como puede ser un TAC de ATM, una resonancia magnética de la articulación de la mandíbula, etcétera, etcétera. En cuanto al enfoque diagnóstico, lo que hemos comentado al principio, hay trastornos internos y trastornos asociados a la musculatura masticatoria, al síndrome miofascial. Y en este caso es importante lo que hemos comentado, entender un poco cuál es la fisiología y la fisiopatología de la articulación de la mandíbula y cómo se comporta esta articulación, porque es un poquito diferente al resto de articulaciones que hay en el cuerpo, porque nos va a ayudar a entender, por ejemplo, en los trastornos internos, las dos o a veces tres patologías fundamentales que nos podemos encontrar. La primera de ellas es el desplazamiento discal con reducción, que son aquellos casos en el que el disco de cartílago está desplazado generalmente anteriormente, puede ser que también medialmente, pero en general se suele desplazar anteriormente, y cuando el movimiento de apertura con la traslación y la rotación del cóndilo, ese disco se vuelve a recolocar en la posición normal con respecto al cóndilo, se habla de que es un desplazamiento discal con reducción. Por el contrario, la otra patología en trastornos internos que tenemos es el desplazamiento discal sin reducción, y es aquellos casos en el que en boca cerrada el disco está desplazado anteriormente y cuando el paciente abre la boca ese disco no se recupera, no vuelve a su posición, a su relación normal con respecto al cóndilo. Generalmente estas patologías se diferencian un poco por la clínica. Ahí os lo hemos puesto un poquito resumido en esa tabla: desplazamiento discal o meniscal anterior con reducción, desplazamiento sin reducción. Una variante de esta patología, como puede ser el síndrome del disco adherido, en el que generalmente el disco lo que está es inmóvil y está adherido a la fosa glenoidea, y tiene algunas diferencias clínicas que tenéis ahí en el resumen de la tabla, y luego la disfunción masticatoria, los síntomas ya relacionados a la musculatura, que son también diferentes. El disco articular generalmente se encuentra en su posición o a veces también puede estar desplazado, porque es raro que haya síntomas puros, sino que normalmente se suelen combinar, y generalmente, pues como veis ahí en la tabla, una palpación dolorosa asociada a contractura de los músculos de la masticación y un dolor, como hemos dicho antes, peor localizado que en el síndrome por trastornos internos.
Cuando se habla del tratamiento, del enfoque de esta patología, generalmente se habla de un tratamiento escalonado y en distintos niveles. Y esto es importante porque fundamentalmente es un tratamiento multidisciplinar en el que en el primer nivel se encuentra el médico de atención primaria, el fisioterapeuta y el odontólogo. En este primer nivel, pues básicamente de lo que se trata es de cambiar los hábitos, lo que hemos hablado antes de las parafunciones, el mordisqueo de las uñas, los movimientos forzados de la mandíbula, todos los cambios de hábitos que se puedan establecer aquí van a ser buenos para la patología. La fisioterapia también tiene un papel en este primer nivel y por parte del odontólogo el ajuste de la oclusión. Si hay falta de piezas dentarias o hay alteraciones oclusales que se puedan restaurar es el primer nivel de tratamiento. En el segundo nivel ya estaría el especialista en psiquiatría o en psicología, porque en muchos de estos casos en los que no hay tratamiento, el tratamiento de nivel 1 no ha sido efectivo, hace falta un tratamiento de psicoterapia, un tratamiento mediante férula y, como hemos visto también en el nivel 1, un tratamiento de fisioterapia. Y en ocasiones tratamiento mediante fármacos con analgésicos, relajantes musculares, etcétera, etcétera. En el tercer nivel de tratamiento ya es un tratamiento a nivel especializado con presencia del cirujano maxilofacial, en el que ya los tratamientos son más agresivos, o bien infiltraciones anestésicas de la articulación, infiltraciones con toxina botulínica de la musculatura, rehabilitaciones oclusales complejas con implantes, injertos óseos o incluso cirugía ortognática, cirugía de la oclusión o cirugía de la articulación temporomandibular. Ahí os hemos puesto también una tabla resumen de los niveles de tratamiento y los tipos de tratamiento indicados en cada nivel. Y un circuito de derivación al especialista. Esto es importante por lo que hemos comentado al principio para intentar mejorar la situación de lista de espera y el tratamiento y el manejo del paciente. ¿Cuándo es necesario enviar al paciente desde atención primaria a atención especializada? Pues cuando hay un fracaso terapéutico de los niveles 1 y 2, cuando hay una limitación de apertura que no mejora con el tratamiento o es progresiva, cuando hay también un síndrome miofascial que no mejora con el tratamiento, en los casos de bloqueo articular crónico, bloqueo articular agudo, crepitaciones o dolor y enfermedad reumática. Hay dos casos en los que habría que valorar la derivación de manera preferente, porque el tratamiento es un poquito distinto y requiere más rapidez de tratamiento, como pueden ser el bloqueo articular agudo y el dolor articular asociado a enfermedad reumática. En estos casos podría estar indicado la derivación de manera preferente a atención especializada. Os hemos incluido también en el protocolo un árbol terapéutico, un algoritmo diagnóstico y de tratamiento para el manejo de este tipo de pacientes, resumiendo un poquito todas estas indicaciones que os hemos comentado. Y nada más. Muchas gracias.